En esta segunda parte vamos a comenzar con lo que es el método de Paolo Ruffini, ¿sí? Ya anteriormente se habló de los métodos, el método clásico, el método de los coeficientes separados y el método de Horner. Bueno, como ya completé esa parte de la guía, pues ahora te falta la segunda parte, ¿sí? Comencemos. Para explicarte lo que es el método de Paolo Ruffini, se puede empezar diciéndote que es un caso particular del método de Horner, ¿ya? Tiene las mismas características, el polinomio tiene que ser ordenado y completo en forma decreciente. Pero ahí tiene una particularidad. El denominador, ¿sí? El denominador es una ecuación de bueno, es una expresión de primer grado, ¿ya? ¿Cómo se trabaja, Paolo Ruffini? Muy bien. Ya no voy a hacer la especificación, ya saben que este es el dividendo, abajo está el divisor, tiene que estar ordenado y completo. Y como es similar a la de Horner, pues trabajamos con los coeficientes. ¿Ya? Entonces, comencemos. Primeramente, el de mayor grado es 4, ¿no? Su coeficiente es 3. Consideramos los signos, no te olvides. ¿Ya? Tenemos 3. Luego viene el de grado 3, ¿no? Entonces acá viene el de signo 2. ¿Sí? Luego viene el de grado 2, pero su coeficiente es menos 5. Muy bien, menos 5. Luego viene el de grado 1. Su coeficiente es más 1. Y luego viene el término independiente, ¿verdad? Que también sigue siendo uno. Muy bien. Luego, aquí abajo, bueno, trazas la línea, ¿no? Una línea bastante particular. No es tan extensa como la otra, como en el método de Horner, ¿no? Entonces trazas una línea, bueno, no es tan extensa que digamos, ¿ya? Y aquí nuevamente trazamos otra línea. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la particularidad acá? Lo que está abajo, en lo que está dividiendo, lo igual es a cero. Entonces de acá obtenemos que x vale 1. Ese valor lo colocas acá. ¿Sí? Y ya está. ¿Cuál es la otra particularidad? El primer número baja, automáticamente baja. O sea, sería el 3. ¿Ya? Y aplicas el mismo método. 3 por 1 sería 3 y lo colocas, ¿no? Nuevamente, sumas hacia abajo verticalmente. ¿Cuánto te va a dar? Te va a dar 5. 5 por 1 nuevamente te va a dar 5. Sumas verticalmente y te está dando 0. Luego nuevamente 1 por 0, 0. Luego sumas verticalmente y te está dando 1. 1 por 1, 1. Y sumas verticalmente y te va a dar 2, ¿verdad? Pero antes de hacer eso me olvidé de decirte lo siguiente, algo que es importante. ¿Te acuerdas en Horner? El denominador, el grado que tenía y tú trazabas una línea vertical, ¿verdad? Acá, donde ya daba el término de la división y lo que te quede en este lado después de los puntos sería el residuo, ¿verdad? En este caso es de primer grado, por eso es que solamente siempre se va a hacer en Ruffini un solo espacio y el residuo siempre va a ser un valor numérico, ¿ya? Porque solo te va a dar uno, no va a tener variable. Toda esta parte de acá sería el cociente, ¿estamos de acuerdo? Que ya lo conocemos, Q de X. Y el residuo, en este caso sería un número, ¿no? Que en este caso sería el 2. Entonces, el cociente, ya lo puedo escribir acá, ¿no? El cociente, que es Q de X, va a ser igual a ¿qué? Ya sabemos que el primero sería el término independiente. Siguiente sería X, X al cuadrado, X al cubo, ¿no? Y respetando los signos, tendríamos 3X al cubo más 5X al cuadrado más 1. ¿Estamos de acuerdo? Y el residuo, como ya lo mencioné, vale 2. Entonces, aquí así se emplea lo que es el método de Ruffini. Bueno, haremos otro ejemplo para diferenciar un poco, ¿sí? En un caso que es muy similar a este, pero tiene un procedimiento más, ¿ya? Entonces, hasta aquí completa la parte en tu guía. Aquí tenemos otro ejercicio donde me pide dividir un polinomio de un grado superior a 2, ¿no? Entre un polinomio de grado 1. Claramente aquí se aplica lo que es Ruffini, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que aquí vamos a escribir los coeficientes, pero tiene que ser ordenado y completo. Me fijo en el de mayor exponente, sería de grado 4, entonces empezamos por ahí. Tendríamos 8, el de grado 3 sería 10, el de grado 2 no existe, le coloco 0, el de grado 1 es menos 1, ¿no? Sus coeficientes, y luego viene el término independiente que sería 5, respetando sus signos, ¿verdad? Luego trazo la línea, ¿no? Para realizar el esquema. Ya sabemos que voy a trazar una vertical que no es muy extensa.
¿Estamos de acuerdo? Y aquí abajo nuevamente lo mismo. Perfecto. Una vez hecho eso, ahora lo que queda es operar. Recuerda que aquí abajo yo lo igualo a 0, ¿verdad? De tal forma que tendría 4x es igual a 3, donde x en este caso me está dando que es 3 cuartos, ¿ya? Entonces acá sería 3 cuartos. Entonces aquí lo que yo quiero darte aquí, cuando la expresión que estás despejando de x ya no es un número entero, sino es una fracción. Sigues operando lo mismo, pero hay una operación adicional. A ver, ¿cuál es? Primero, lo que hacíamos que era, baja automáticamente el número, ¿verdad? Tendríamos 8. Pero como es una fracción que está entre 4, entonces tienes que volverlo a operar. ¿Se entiende? Es decir, aquí voy a trazar una línea para diferenciarlo. Ya lo haré con color verde. Aquí tienes que volver. Solo cuando la expresión que estás despejando es una fracción. ¿Ya? Por favor. Entonces, aquí en la fracción me dice que es entre 4, entonces el 8 no va a ser 8, sino va a ser 8 entre 4, 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, nuevamente operamos. Este 2 multiplica el 3, ¿ya? Porque esa es la parte, es lo que siempre hacíamos, ¿verdad? 2 por 3 sería 6. Nuevamente sumas. ¿Y cuánto me va a dar? 16. Ese 16 lo tengo que dividir con la parte fraccionaria, que es 4. 16 entre 4 me está dando 4. Y nuevamente, ¿no? Y así sucesivamente. 4 por 3 me está dando 12. ¿Sí? Vuelvo a sumar. ¿Cuánto me sale? 12. 12 entre 4 me sale 3. El 3 multiplico con el 3 de arriba y me está dando 9. Lo coloco 9. 9 menos 1 me sale 8. 8 entre 4, 2. ¿Verdad? Y queda el último, ¿no? 2 por 3 sería 6 y la suma me queda 11. Y tengo que colocarlo, ¿no? Bueno, hasta ahí entre 4 ya no es necesario, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no entre 4? Recuerda que yo trazo una línea, ¿no? Vertical dejando el último, ¿no? ¿Por qué? Porque es una ecuación de primer grado el divisor, ¿no? Entonces, al ser de primer grado, ya no hago esta operación para que me salga un número acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? Ten mucho cuidado, muchos se confunden en esa parte, ¿ya? Entonces, hasta la línea punteada es lo único que puedo dividirlo entre 4. En el siguiente ya solo sumo y como último resultado me queda el 11. Perfecto. Entonces, aclarado esa parte, ¿cómo te quedaría ahora el cociente? ¿No? Porque este es el cociente, ¿sí? Esto se llama Q de X, lo hemos representado, ¿verdad? Y este sería el residuo, ¿no? Que es un número básicamente, en este caso es 11. Entonces, el cociente. Para evitar confusiones le pones x al cuadrado y tendríamos acá x al cubo, de tal forma que el cociente de esta división va a ser igual a 2x al cubo más 4x al cuadrado más 3x más 2. ¿Estamos de acuerdo? Y el residuo es 11. A partir de ello te van a hacer muchas preguntas, ¿no? Hallar la suma de los coeficientes, hallar el término independiente del cociente, ¿sí? Entonces, ya eso es un punto adicional a la lectura de razonamiento matemático. Hasta aquí la operación o cómo se emplea el método de Ruffini. Ahora vamos a entrar a otro tema, que es el teorema del resto. El objetivo es hallar el resto de una división, ¿ya? Sin efectuarla. Ojo, el teorema del resto solo nos va a permitir determinar cuánto es el resto, ¿sí? A nosotros que lo llamamos R de X, ¿ya? Muy bien. Ese es nuestro propósito. Entonces, cuando haya preguntas donde te piden hallar el resto, entonces aplicas el teorema del resto. Una particularidad más es que el divisor es de primer grado. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cómo se opera? Al numerador, que nosotros lo llamamos como dividendo, nosotros le vamos a llamar P de X. ¿Te parece? ¿Ya? P de X. Entonces, lo voy a escribir acá. P evaluado en X, ¿quién es? Es 2x a la quinta más x menos 60. ¿Sí? El teorema del resto, si mi objetivo es encontrar el resto, el denominador lo igualo a 0. ¿Sí? De tal forma que x para mí aquí vale 2. Entonces, si yo quiero hallar el resto, r de x,
pues va a ser igual al polinomio, pero evaluado en 2. ¿Estamos de acuerdo? Ese va a ser el residuo, ¿ya? Entonces acá me está pidiendo que en vez de x reemplace 2. Estamos hablando de 2 por 2 a la 5, ¿no? Más 2 menos 60. Entonces tú operas y el residuo va a ser 6. Esta sería la forma de utilizar el teorema del resto, ¿ya? Entonces vayamos con otro ejercicio para que lo puedas seguir aplicando. Continuando con el siguiente ejemplo, me pide hallar el resto de dividir. Muy bien. Otra vez, como me pide hallar el resto, y yo sé que el el divisor es de primer grado, entonces aplico el método del divisor, del teorema del resto, ¿no? ¿Qué me dice el teorema del resto? Al divisor lo divido igual a 0, por lo tanto tendría que 2x es igual a 3, de tal forma que x, ¿cuánto vale? Vale 3 medios. Muy bien. A este valor lo reemplazo ¿dónde? En el numerador, ¿no? En el dividendo. Muy bien. Entonces yo sé que el residuo, ¿sí? Porque a este valor de acá nosotros lo llamamos p de x, ¿no? ¿Sí? P de x. Perfecto. Entonces el resto, que le llamamos r de x, va a ser igual a p, pero evaluado en 3 medios, ¿verdad? Entonces lo que hay que reemplazar, en vez de x escribimos 3 medios. Acá tenemos 2 por, en vez de x, escribimos 3 medios, ¿no? 3 sobre 2, pero esto está al cuadrado, ¿no? Muy bien. Más 5, más 5x, pero sin x es 3 medios. Muy bien. Más 3. Perfecto. Entonces lo que tenemos que hacer acá simplemente es operar numéricamente, ¿no? Yo sé que acá abajo va a ser, bueno, acá esto sería 9 cuartos, ¿no? Porque el cuadrado es a cada uno. Pero puedo simplificar esto con el 4 abajo y todavía me queda un 2 abajo, ¿no? O sea, me está quedando 9 medios. Más, acá se multiplica de frente, sería 15 medios. Más, yo acá tengo 3, pero como ya veo que acá tengo 2, puedo hacerlo homogéneo, ¿no? Al hacerlo homogéneo significa que voy a multiplicarle por 2 arriba y voy a dividirlo por 2 abajo. ¿Estamos de acuerdo? De tal forma que toda esa expresión, si lo multiplicamos las fracciones de frente, arriba sería 6 y abajo sería 2, ¿no? O sea, sería 6 medios. Estoy provocando que sean homogéneas, ¿ya? De tal forma que abajo yo sé que ya va a ser 2 únicamente y sumo directo arriba, ¿no? 9 más 15 sería 24, más 6 sería 30 y de tal forma que el resto vale 15, ¿verdad? A mí me piden el resto es 15. Es todo. Así de simple es usar el teorema del resto. Hallar el resto de. Muy bien, otra vez. Vamos a aplicar acá el teorema del resto, pero mira, ahora el dividendo no es una ecuación de primer grado, perdón, el divisor es una ecuación de segundo grado. ¿Se puede emplear? Sí se puede emplear. ¿Cuándo? Cuando esta ecuación de segundo grado solamente sea así, directo, un grado, pero con el término independiente. No debe haber intermedios. Puede existir también, por ejemplo, x a la cuarta menos 3, por ejemplo, ¿no? No hay intermedios, es decir, no hay x al cubo, x al cuadrado, x y luego el menos 3, no. Entonces, cuando es directo, también es posible usar el teorema del resto, ¿ya? Ahora, en la expresión de arriba, tú tienes que reescribirlo, ¿sí? Primeramente, yo sé que acá abajo lo igualo a 0, ¿sí? Estamos aplicando el teorema del resto porque me piden el resto, ¿no es cierto? Entonces, acá tendríamos x al cuadrado vale 1. No se te ocurra, ya en este tipo de expresiones, no se te ocurra despejar x, es decir, x sería la raíz cuadrada de 1, ¿no? Y siempre que es raíz es más menos. Y luego reemplazar arriba. No, no se te ocurra hacer eso. El teorema del resto simplemente ahí queda, ¿ya? De la misma forma como te mencioné, ¿no? Si hay x al cubo o si hay x a la cuarta, únicamente despejas el término independiente, ¿ya? Entonces, ese x al cuadrado, arriba tiene que aparecer x al cuadrado y recién reemplazar, ¿ya? A esto nosotros le hemos llamado p de x, ¿verdad? ¿Ya? Pero vamos a modificar p de x, ¿ya? Para de tal forma que aparezca el x al cuadrado. Donde no hubiese x al cuadrado, pues ya no reemplazas. ¿Me dejo entender? Entonces, rápidamente, p evaluado en x va a ser igual a ¿qué? A 6, perdón, x a la 6, pero yo sé que es x al cuadrado
y que también y a la vez va a estar elevado al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Cosa que potencia, potencia, ya sabes que los exponentes se multiplican y me está dando 6. ¿Sí? Hasta ahí, todo bien. Muy bien, luego que viene más 6x, ¿no? Más 6x, pero no puedo reemplazar ahí, no puedo hacer nada, entonces lo dejo ahí, ¿ya? Luego viene más 5x al cuadrado, no hay ningún problema, más 3, pero acá tenemos x a la cuarta, yo sé que va a ser x al cuadrado, ¿no es cierto? Perfecto. Y luego viene menos 4. Entonces, ya te habrás dado cuenta que donde yo encuentre x al cuadrado, pues lo voy a reemplazar con el 1, ¿verdad? Entonces, de tal forma que esto acá me quedaría el residuo, ¿no? Ya sería el residuo ahora, ¿no? Porque lo que voy a hacer es reemplazar. Va a ser p evaluado en x al cuadrado igualado a 1, ¿no es cierto? Entonces, donde hay x al cuadrado, pues voy a igualar a 1. Entonces acá sería 1 al cubo para el primero, ¿no? Luego viene más 6x, que no puedo hacer nada, más 5x al cuadrado, pero ya sé que el x al cuadrado vale 1, estoy reemplazando, más 3 por 1 al cuadrado menos 4. ¿Sí? Entonces ya el residuo, ¿no? R de x va a ser igual a ¿qué? La variable, la única variable sería 6x. Muy bien. Y los números. Tendríamos 1, ¿no? Por acá me sale 1. Más 5 sería 6. Más 3 sería 9. Menos 4 sería más 5. Entonces sería 5. Este es el residuo que me queda. Ese es el resto. ¿Sí? Y tiene sentido. Porque el resto siempre es menor en grado, ¿no? Porque este es el primer grado con el divisor. Y está cumpliendo. Entonces todo está bien hasta ahí. Muy bien, entonces en este tipo de ejercicios tenlo muy presente porque en preguntas de exámenes que vamos a resolver más adelante se van a ver este tipo de razonamiento que acabamos de emplear ahora, ¿ya? El tema de ahora es cocientes notables. Ya estamos en la última parte, ¿no? Son aquellos cocientes que se pueden obtener en forma directa sin necesidad de efectuar la operación de división. A ver, recordemos con anterioridad que lo que venimos haciendo fue lo siguiente, ¿no? Acá tenemos lo que es el divisor, ¿sí? Acá tenemos lo que es el dividendo, ¿sí? Al operar esta expresión, recuerda que obteníamos otros dos polinomios diferentes, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dos polinomios? Pues teníamos un residuo y teníamos un cociente, ¿verdad? Muy bien. Se supone que, en este caso, el dividir estos dos polinomios, al resultado de dividir se le llama cociente, ¿verdad? Y en algunos casos aparece el residuo. Pueda que sea cero, o sea, no va a haber residuo, o aparezca alguna expresión algebraica, ¿ya? Nuestro objetivo ahora es encontrar esta expresión de acá, ¿sí? Sin tener que efectuar las divisiones que hemos venido haciendo con anterioridad. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir? Para empezar, la forma de un cociente notable en los ejercicios se van a ver de esta forma, ¿sí? Entonces acá las bases, por ejemplo, si acá tenemos x tienen que ser iguales. Acá también vemos que son y, tienen que ser iguales. Yo no puedo ver acá 2x elevado a la m, ¿sí? En tal caso acá también tendría que ser 2x y todo esto elevado a m. Entonces ya sabemos que recién la base acá es 2x, acá también la base es 2x, ¿sí? Tienes que hacer transformaciones para que eso suceda. Bueno, esas habilidades las vas a ganar más adelante con los ejercicios usando la aplicación del móvil que te voy a proporcionar. Por ahora, esto es las características que tienes que tener en cuenta, ¿ya? Las bases son iguales. Y el exponente que vemos acá, que en este caso es m, tiene que ser mayor o igual a 2, ¿sí? ¿Ya? No puede ser 1 porque no caeríamos en una redundancia, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí, características importantes, lo que es un cociente notable y su objetivo, ¿ya? Y sobre todo las condiciones que tienes que tener en cuenta. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Ahora, dada su forma de más menos arriba, más menos abajo, vamos a hablar de los casos. Tenemos 4 casos, ¿verdad? A ver, primeramente, cuando es menos menos, ¿ya? Lo vamos a desarrollar conmigo
Presta mucha atención de cómo se hace, ¿ya? Entonces, primeramente, para este, cuando tenemos menos arriba y menos abajo, ¿ya? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. N, ¿ya? N puede tomar cualquier valor, ¿ya? Para todo valor N. Este simbolito significa para todo, ¿ya? Entonces, N puede tomar cualquier valor. Recuerda que de los números enteros, ¿ya? Positivos sobre todo, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿ya? Cualquier valor. Dado el caso, entonces, veamos cómo se desarrolla, ¿ya? Presta mucha atención. Vamos a empezar con el X, porque el Y es el que resta, ¿verdad? Entonces, colocamos acá X, ¿ya? X, pero el exponente le restas 1, o sea, N menos 1, ¿sí? Porque recuerda que acá abajo es el 1. Si acá fuera 2, entonces N menos 2, y así vas empezando, de 2 en 2 va restando. Pero como abajo es 1, entonces solo de 1 en 1. Luego viene más, ok, más, ¿no? Cuando es menos menos, todo va a ser positivo para empezar, ¿ya? Entonces ve memorizando esa parte. Luego vendría X y ahora el grado del exponente baja 1 menos. Es decir, si era menos 1 anteriormente, ahora va a ser menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya aparece el Y. Recién aparece el Y, ¿sí? Recuerda que se está multiplicando. Se entiende que es exponente 1, así que no necesito escribirlo, ¿ya? Luego viene más, ¿no? Más X n menos 3. Va disminuyendo ahora 1 menos, ¿no? Pero ahora el y es el que sube de un exponente más. Ahora sería y cuadrado, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea, el y va creciendo y el x va disminuyendo. Entonces esto hacemos más puntos suspensivos, ¿sí? Acá puedo escribir yo x al cuadrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y poner y n menos 3, ¿no? N menos 3, ¿sí? Luego ponemos más y ahora el x se reduce uno menos, pero el y sube uno más, ¿no? Por y n menos 2, ¿sí? En el siguiente, x ya no se escribe y aparecería como y n menos 1, ¿verdad? Ese sería el último, claro, porque acá también el exponente es 1 para y en el denominador y arriba es n, entonces se resta 1 menos, ¿verdad? Recuerda que el resultado del exponente tiene que ser 1 menos porque va reduciéndose. Perfecto, entonces ya sabemos características. En la primera forma, si es menos arriba, menos abajo, siempre va a ser positivo y va reduciendo de uno en uno, empezando con la variable positiva. Y a partir del segundo, del segundo factor, perdón, del segundo término, va apareciendo el y. Y por último termina tal cual x también comenzó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Muy bien, la segunda forma, ahora el de arriba es positivo, ¿ya? El de arriba es positivo. Entonces, en este caso de la segunda forma, cuando arriba es positivo, no va a ser un cociente notable. ¿Por qué? Va a haber un residuo, ¿ya? ¿Cómo sería su expresión de este cociente notable, de esta división? Porque no es un cociente notable para empezar, ¿ya? Pero según la forma de los signos, recuerda que anteriormente yo te escribí de esta forma, ¿no? A ver, déjame escribirlo acá. Teníamos x elevado a m más menos y elevado a n y todo esto sobre x más menos y, ¿sí? Según esta forma estamos haciendo todas las conjugaciones de los signos, ¿ya? Entonces, en esta segunda parte, ¿sí? Donde ahora arriba es más y abajo es menos, porque estamos usando todos los signos posibles, este no es un cociente notable, ¿ya? Pero ¿cómo sería? Básicamente viene a ser la misma expresión que el de arriba. Es decir, empiezas con x, n-1, más x, n-2, pero ya aparece el y, más, ¿estamos de acuerdo? X menos 3, ¿no? N a la menos 3, perdón, x elevado a n menos 3 por y al cuadrado, más, así sucesivamente, ¿no? Más, y aparece acá x al cuadrado y n menos 3 más x y n menos 2. O sea, es lo mismo, más y n menos 1. Pero aquí se le añade un término más, ¿ya? Más, ¿cuál sería? 2y, déjame ver acá, 2y, ¿sí? A la n, ¿ya? Sobre, ahí, x menos y, ¿no? Porque estábamos dividiendo entre esa cantidad.
¿ya? Entonces, eso es lo que nos resta, o sea, nos va a quedar al final. Y hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿ya? Entonces, lo que quiero aclarar también es que estas preguntas no te las van a hacer. Así que no te preocupes también de si te tienes que aprender esta parte de acá, ¿no? Sobre todo este resto adicional. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, en esta expresión, este sí es un cociente notable. Este sí te va a aparecer de esta forma, o sea, menos menos, ¿ya? Solo para aclarar. Perfecto. Ahora vamos a la tercera forma. En esta tercera forma, yo te he escrito dos casos, ¿ya? ¿Por qué te escribo dos casos? Porque va a haber uno donde n, ¿ya? Es impar, que lo vamos a hacer arriba, y hay otro cuando n va a ser par. Pero ¿por qué estoy separándolo, no? Te harás la pregunta. Bueno, cuando n es impar, a esto se le llama o es un cociente notable, y cuando n es par, no es un cociente notable. Sería un cociente completo, ¿no? Porque va a haber, como en el anterior, un residuo adicional, ¿ya? Entonces, cuando es impar, es un cociente notable. ¿Y cómo se va a efectuar? De la misma forma que se ha venido haciendo en esta expresión de acá, ¿sí? En este de acá. La única particularidad es de que tú empiezas, ojo, acá es más masa. La única particularidad es que los signos van a salir, van a ser alternos. Empiezas con más, ¿no? Como ya lo veníamos haciendo acá, x n menos 1, y ahora viene menos, ¿no? X n menos 2, aparece el y, luego escribes más x menos 3 por y al cuadrado, luego viene menos, ¿no? Puntos suspensivos, ¿sí? Y así vas alternando. ¿Estamos de acuerdo? Por último, estaríamos terminando acá con más, ¿no? ¿Ya? Ahorita vamos a ver, hay una regla también para determinar el signo, ¿ah? En este tipo de ejercicios, que lo vamos a ver en el siguiente tema. Pero bueno, acá va a empezar con más, sería x al cuadrado por y n menos 3, luego viene menos, ¿no? X, ¿estamos de acuerdo? Por y n menos 2, luego viene más y n menos 1, ¿sí? Y a esto se le conoce como cociente notable, ¿ya? Este también es un cociente notable, ¿sí? En el de abajo no es un cociente notable, ¿sí? Como te dije, va a haber un residuo adicional, lo mismo que tenemos acá, pero los signos son alternados, ¿ya? Ten muy presente esa parte. Entonces, nuevamente operamos, ¿sí? Y como nos quedaría acá, tendríamos x n menos 1, ¿no? Menos x n menos 2, ya aparece el y, ¿no? Más x n menos 3 o y al cuadrado, ¿no? Menos puntos suspensivos, menos, y ya para terminar, ya sabemos que va a terminar en y n menos 1, y aparece un más, ¿no? 2y a la n, todo esto sobre x más y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese no es un cociente notable, ¿ya? Vayamos a la cuarta forma. En la cuarta forma nuevamente vamos a hacer el mismo análisis, ¿sí? Entonces va a haber uno, ¿no? Donde n va a ser impar, y va a haber otro donde n es par, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado en esta parte. Entonces cuando es impar, que es la parte de arriba, ¿ya? Ojo con los signos, ahora es menos, le toca hacer menos, ¿no? Menos más, ¿ya? Cuando es impar, este no es un cociente notable. Y el resultado es idéntico a este de acá. Idéntico, idéntico. O sea, prácticamente es como si es un copy-paste, nada más, ¿ya? Pero cuando es par, ya ahí viene el detalle. Cuando es par, ojo, par me refiero a esto. Tú tienes que estar seguro de que eso es par. ¿Ah? Ahí viene el análisis, ¿no? Ahí viene el razonamiento, donde se aprovechan para hacerte preguntas y tú apliques esta forma, ¿ya? Entonces, cuando es par, es un cociente notable. ¿Y cómo es de la forma? Es el mismo que tenemos acá, idéntico, ¿ya? Ni más ni menos. Entonces, si te das cuenta,
¿Ya? Si te das cuenta, cuando está dividido entre más, ¿no? Cuando está dividido entre más, siempre va a ser más menos. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando está dividido entre menos, siempre va a ser positivo, ¿no? Pero sobre todo el de la primera forma, que es un cociente notable, y es lo que nos van a preguntar en los exámenes de admisión, ¿ya? Entonces, sé muy observador, hazlo por tu propia cuenta, identifica, ya te expliqué cómo vas a hacer esta forma de acá, intenta hacerlo, completa la guía, ¿ya? Esta parte es muy importante, ¿ya? 5.2. Condición necesaria y suficiente para obtener un cociente notable. Esta es la expresión más generalizada, ¿ya? Porque tanto arriba como abajo en ambas bases van a tener un exponente, de la misma forma acá. Pero tiene que cumplir algo, es esta condición. Esta condición es necesaria y suficiente. La división entre los exponentes de la base x, ¿sí? Que está acá, debe ser igual a la división que tenemos en la base y, que está acá. Y ambos me van a dar un mismo resultado que nosotros le hemos llamado r. R es una cantidad positiva, ¿ya? Es un número natural, básicamente. Pero, ¿qué significa esa R? Aparte de representar de que tiene que ser la misma división. Esa R me indica el número de términos del cociente, ¿sí? ¿Cómo así? A ver, anteriormente nosotros hicimos un ejemplo de los cocientes notables, ¿no? Por ejemplo, te dice la presentación de este. X a la n, ¿no? Menos y a la n. Y esto estaba dividido entre x menos y, ¿sí? Ya sabemos que es un cociente notable, ¿no es cierto? Y como abajo ya sé que es negativo, yo sé que siempre va a ser más, ¿no? Y empezamos acá. Tendríamos x n menos 1, ¿sí? Más x n menos 2, pero ya aparece el y, ¿no? Más x n menos 3, y aparecería y cuadrado, ¿sí? Más, y así sucesivamente, y termina con y n menos 1, ¿verdad? Entonces, yo sé que la división acá va a ser n entre 1. Acá también es n entre 1 y ya sé que son iguales, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, se está cumpliendo, pero a mí me está dando como resultado acá que esto es n. Y me dice que es el número de términos del cociente. Yo sé que el resultado de la división se le llama cociente. ¿Estamos de acuerdo? Porque no hay un residuo, no hay más, algo más, ¿no? Como en los otros que no era, que eran cocientes notables completos. O sea, ¿te acuerdas que anteriormente con otras expresiones de acá, con alguna modificación, ¿no? Sobre todo si arriba es más, era 2y a la n sobre x menos y, ¿no? Este sería el residuo. O sea, hay un residuo, ¿sí? En cambio, aquí no hay un residuo. Esto que ya está quedando, a esto se le conocía o se le conoce como Q de x, ¿ya? No hay un resto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, a eso me refiero, ¿ya? Pero esta n, que quiero aclarar, esa n me dice que hay cuántos términos hay en este cociente. Entonces, ¿cómo se cuentan los términos? Los términos están separados por una suma o por una resta. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y terminas con el último, ¿no? Entonces, si tú sumas eso, debe haber n términos. A eso se refiere, ¿ya? N sumándose en este caso. Muy bien, entonces ya saben lo que es una condición necesaria y suficiente para obtener un cociente notable. Entonces, analízalo bien, esto es muy importante. En esta parte de acá, mucho pregunta en los exámenes de admisión. Esta parte de lo que son cocientes notables en la teoría, únicamente nos permite determinar un factor, ¿ya? Un sumando, un término nada más, ¿sí? Porque acá venía más, acá puede venir menos, pero yo quiero saber cuál es la expresión del tercer término, del cuarto término o del término k para este cociente notable. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, recordemos que si la división es con menos, ¿sí? Siempre es positivo, ¿no? Y si yo quiero hallar un término en la posición 3, entonces k vale 3. Si yo quiero hallar en la posición 5, k vale 5. Y si yo quiero hallar en cualquier posición y k representa esa posición, pues su forma de representar ese término va a ser de la siguiente forma. Va a ser x elevado a n menos k. ¿Quién es n? N es esta parte de acá, ¿sí? ¿Ya?
n es el número de términos. ¿Estamos de acuerdo? A ver, supongamos que aquí es m, ¿ya? M y acá es p. Y la división entre m y p me sale n, ¿ya? Esa n es lo que representa, el número de términos. En este caso, esa división es n entre 1, ¿no? N entre 1 sigue siendo n. Por eso lo recalco, ¿ya? Lo estoy recalcando para que tú lo tengas presente. Entonces ya no te va a dar sorpresas en los ejercicios. X por y elevado a k menos 1. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí abajo, cuando está dividido entre más, si tú recordarás, ¿sí? Retrocediendo un poco el video, entenderás que los signos son alternados, ¿no? Más, menos, más, menos. Entonces, cuando te pregunten en alguna posición, pues tú no vas a estar haciendo el desarrollo para determinar qué signo tiene. Entonces, para eso, escribimos de la siguiente forma, ¿sí? Escribimos menos 1 elevado a k menos 1, ¿ya? Entonces, si k vale 3, por ejemplo, 3 menos 1 sería 2. Y todo número elevado a un exponente par siempre va a ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso, con esto ya aseguramos el signo que va a tener el término. Y aquí viene lo mismo. Por k, ¿no? Elevado a n menos k. Por y elevado a k menos a menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora más adelante vamos a darte dos ejemplos en los cuales cómo se usa esto y cómo se desarrollan cuando hay presencia de exponentes en cada uno de ellos, ¿ya? Muy bien, entonces hasta aquí puedes ir completando tu guía y memorizando sobre todo estas dos expresiones que son muy importantes, ¿ya? Muy bien, estos dos ejemplos vamos a usarlo para recordar todo lo que son cocientes notables, ¿ya? Sobre todo la parte de concepto de definición, ¿sí? Tiene que ser la misma base y la división tiene que ser lo mismo. 5 entre uno es lo mismo. Acá abajo 2 entre 3 es 4, 2 entre 3 es 4 y 4 representa el número de términos, ¿verdad? Acá yo ya sé que 5 entre uno es 5 y 5 me representa el número de términos. Muy bien, hasta ahí está cumpliendo. Entonces con esas condiciones yo sé que es un cociente notable. Ahora, en esta parte de acá abajo, ya vemos que si es más, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado, por favor. En este último ejercicio 12, solo para aclarar, por favor, ya lo corriges en tu guía también, no es más, ¿ya? ¿Por qué no es más? Mira, 12 entre 3, ¿no? ¿Me va a dar cuánto? Me va a dar 4, lo mismo en el otro lado, ya sabemos. Y 4 es un número par. Y si tú recuerdas la teoría de los cocientes notables, cuando abajo es más, ¿sí? Hay dos casos, cuando es par y es impar, ¿sí? En cambio, cuando es par, ¿ya? Acá, cuando es par, no es un cociente notable, ¿sí? Porque va a haber un residuo más adicional. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, ya cuando es impar, ahí sí sería un cociente notable, pero en este caso no lo es. Entonces lo que vamos a hacer es corregir los signos, ¿ya? Y ya no es más, no va a ser menos, por favor, ¿ya? Acá es menos y acá también es menos, ¿ya? Si no, lo haré con otro color para que se pueda diferenciar mucho mejor. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es el signo menos, y acá también el signo menos, ¿ya? Entonces, ya sabemos que menos siempre va a ser un cociente notable. Muy bien, entonces comencemos con el de arriba. En arriba, yo te voy a hacer la pregunta, ¿ya? Yo quiero saber qué forma tiene el término en la tercera posición. ¿Cómo es el tercer término, ¿sí? Del cociente notable de esa división. Pues tú sabes que por teoría, ¿no? ¿Sí? Por teoría, ¿ya? Vamos a colocarlo acá, TK, ¿sí? El término K es igual a ¿qué? A X elevado a N menos K por Y elevado a K menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Si a mí me están preguntando el término en la tercera posición, estamos hablando de X, ya sé que N vale la división, N es la división, ¿ah? N es 5 entre 1, ¿ya? Y me está dando 5, por favor, quiero recalcar eso, ¿ya? Entonces sería 5 menos 3, ¿no? Por y elevado a 3 menos 1. En sí, ¿cuál es el tercer término? Sería x al cuadrado por y al cuadrado, ¿sí? Así se usa esta forma, ¿ya? Veamos arriba, ¿sí?
arriba quiero que lo tengamos presente. Aquí vamos a desarrollarlo como ya lo conocemos. Acá se escribe x5 menos 1, ¿no? No aparece el y, aparece más, porque ya sé que la división es menos, va a ser más. Luego sería, perdón, va a ser x5 menos 2, ¿no? Pero ya aparece el y, ¿cierto? Más x5 menos 3, ya aparece y con 2, ¿no? Más x5 menos 4, ¿no? Por y a la 3. Ya en el siguiente ya no aparece el x porque sería 5 menos 5, sería 0, ¿no? Y todo el número elevado a 0 se hace 1, entonces solamente me quedaría y a la 4. Entonces, esto sería su desarrollo, ¿estamos de acuerdo? Pero al ser ese su desarrollo, yo te pregunto, ¿cuántos términos hay? 1, 2, 3, 4, 5 términos, ¿verdad? Y a mí me están preguntando el tercer término. El tercer término es este de acá, ¿estamos de acuerdo? Este es el tercer término. Entonces, si lo escribimos bien, como si desarrolláramos ese exponente, acá sería x al cuadrado, ¿verdad? ¿Y coincide con tu fórmula? Claro que sí. Entonces, esta parte de acá solo te va a servir si te preguntan en esa posición, ¿ya? Entonces, aclarado esa parte. Ahora vamos a ir al de aquí abajo. Imaginemos que en este ejercicio de acá me están preguntando el término también, o ya el tercer término, ¿ya? El término 3, porque al final va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces yo ya sé que va a ser x, bueno, como abajo es negativo, ya sé que siempre va a ser positivo, ¿no? Entonces va a ser x elevado a n menos k, ¿no es cierto? Por y k menos 1. Pero n, ¿quién es? Ah, buena pregunta. Recuerda que n, ya lo voy a hacer con otro color, ¿sí? Para que lo tengamos presente. N es la división, es decir, 12 entre 4. ¿Esto cuánto me da? Me da 3. Ah, perdón, acá no es 12 entre 4, es 12 entre 3, ¿no? 12 entre 3. Ya. Y me está saliendo que es 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí es lo que yo quiero bueno, que lo veas de esa forma, ¿ya? Entonces, reemplazando, diría lo siguiente. 4 recuerda que es el número de términos también, ¿ah? Entonces la pregunta está bien, me está preguntando el tercer término, o sea, el penúltimo, ¿no? Entonces sería x elevado a 4 menos el tercer término. ¿Cuánto es el tercer término? K vale 3, ¿no? Menos 3 por y, ¿sí? Elevado a, ¿cuánto? K menos 1, o sea, 3 menos 1. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Entonces, básicamente acá me estaría quedando x a la 1, ¿sí? Y acá me estaría quedando y al cuadrado. Ya, hasta ahí no está bien. Porque recuerda que como estamos dividiendo entre 3, ahora aquí tienes que multiplicarlo por 3. ¿Estamos de acuerdo? O sea, 3 por 1, el exponente sería 3 acá. Y 3 por 2 sería 6. Este recién sería el tercer término, su forma. ¿Ya? Entonces, ten mucho cuidado también cuando tengas esta expresión. ¿Sí? A ver, ¿y cómo sería su desarrollo? Ah, muy buena pregunta, ¿no? Se supone que acá yo escribo, ¿no? X n menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Suponiendo que n es 12, entonces el 1 no puede ser 1 porque abajo no es 1, es 3. Entonces ahí lo desarrollamos de esa forma, ¿ya? Entonces sería 12, ¿no? 12 menos 3, ¿sí? Más el siguiente, x 12 menos 6 sería, ¿no? Porque va de 3 en 3 y ya aparece con y al cubo, ¿no? Luego viene más x 12 menos 9 por y a la 6. ¿Estamos de acuerdo? Si yo escribo el siguiente más, sería x 12 menos 12 se hace 0 y y aumenta 3 más, sería 9. ¿Estamos de acuerdo? Y si te das cuenta, al desarrollar 12 menos 9, acá sería 3. ¿Sí? ¿Y cuál es el tercer término en esta expresión? Este es el tercer término. ¿Coincide con lo que hemos calculado? Claro que sí. Entonces, por favor, esta parte es muy delicada, el ejemplo 12, ¿ya? En los ejercicios que de ahora en adelante viene,
son referenciales para que tú apliques ya como si fuera pregunta de examen de admisión. Hasta aquí tu guía tiene que estar completa y dominada la teoría, porque la siguiente parte, que son aplicación de los ejercicios, que te voy a proporcionar la aplicación, lo recomendable es que tú te sepas ya esta parte de la teoría, por favor, ¿ya? Es muy, muy, muy importante. Si no, no tendría sentido cómo estamos avanzando en tu formación para que ingreses a la universidad.